En 2015, en Londres, se realizó por primera vez un Congreso Mundial de Tourette. Básicamente los temas del Congreso fueron dos. Aquellos temas que tenían que ver con qué causa el Tourette y aquellos temas que tenían que ver con el tratamiento del Tourette. Con respecto a las cosas que causan el Tourette, de lo que más se habló es de la genética. ¿Y cuáles son las conclusiones? Escuchen lo siguiente. Ninguna. O sea, hasta el día de hoy no hemos tenido conclusiones certeras sobre qué es exactamente lo que causa el Tourette. Lo que sí, para no ser pesimistas, podemos hablar de algunos pequeños trabajos que se presentaron y dieron las siguientes conclusiones. A pesar de que no sabemos exactamente qué gen origina el Tourette, sí podemos decir que tiene una gran chance de estar transmitido genéticamente. ¿Y esto por qué? Porque se estudiaron las diferentes familias en las que había Tourette y se pudo ver que hay una especie de patrón de transmisión genética. ¿Cuál es? Todavía está por verse. Una de las cosas que se dijo y hoy se sigue estudiando es que el Tourette es de origen, y escuchen esta palabra porque vamos a verla en otros videos, poligénico. Anótenla y la vamos a ver más adelante. Se habló también sobre otras cosas que podían sugerir la aparición del Tourette, entre ellas las siguientes. Madres con trastornos de ansiedad crónico, madres que hayan tenido trastornos de ansiedad durante o luego del embarazo, o madres que hayan tenido trastornos de depresión luego del embarazo, o sea, posparto. También se presentaron trabajos con hipótesis que proponen que podría también favorecer la aparición del Tourette el consumo de alcohol durante el embarazo o el sobrepeso durante el mismo. Bien, ya hablamos de las cosas que causaban el Tourette. Ahora vamos a hablar sobre aquello que se dijo en cuanto al tratamiento. En lo que lleva a tratamientos podemos dividirlo en dos grandes grupos. Se habló del tratamiento farmacológico y se habló del tratamiento conductual de los tics. Con respecto al tratamiento farmacológico, seguimos hablando de drogas como el haloperidol, que usamos ya hace 50 años, pero que siguen siendo muy efectivas en otros pacientes, si bien todavía tenemos el problema de los efectos adversos que muchas veces discontinúan el tratamiento. Por eso también se hablaron de drogas más nuevas como la clonidina, una de las conocidas y que ya a esta altura se ha utilizado mucho, algunos anticonvulsivantes, y para ese momento ya comenzaba a hablarse de la tetrabenazina, que para este momento ustedes la deben conocer muy bien. Una de las conclusiones que pudieron sacar los especialistas de todo el mundo es que más allá de que contamos con diferentes drogas para el Tourette, el tratamiento siempre termina siendo muy particular y la elección de la droga tiene mucho que ver con cada paciente. No se encontró hasta ahora una sola droga que podamos aplicar a todos los pacientes por igual o incluso para el mismo paciente durante todo un año seguido. O sea, el tratamiento farmacológico es muy variable. En el Congreso se pudo ver muy claro que había dos corrientes grandes de tratamientos de tics, aquellos que venían de Estados Unidos y aquellos que venían de Europa. Ambos tratamientos básicamente hacen lo mismo, tratan de incidir sobre el tic y las sensaciones que el paciente tiene antes de hacer el tic. Quizás en Latinoamérica ustedes hayan oído hablar más sobre el CEBIT, pero en realidad hay más de un tratamiento. Los resultados de las investigaciones que comparaban los tratamientos de tics con tratamientos farmacológicos o incluso junto con tratamientos farmacológicos fueron muy promisorios, pero siempre había un problema, que sigue siendo el mismo que hasta ahora. No es fácil encontrar profesionales que estén correctamente capacitados para darlos. Una nota de color sobre esto. Cuando llegábamos al Congreso a acreditarnos, nos daban una bolsa de souvenir donde adentro venían dos manuales, los dos manuales de tratamientos conductuales de los tics, uno de origen estadounidense y otro europeo. Esto me dejó la siguiente conclusión. Claramente, en muchos lugares del mundo el tratamiento conductual de los tics sigue siendo algo promisorio. De la misma manera, sería bueno que en el próximo congreso pudieran integrarnos un solo manual unificado para todo el mundo. Luego también se habló de otros tipos de tratamientos que quizás no eran tan conocidos, pero no por eso menos importantes. Vamos a ver cuáles eran. El primero de ellos es un tratamiento basado en la ortodoncia. ¿Por qué en la ortodoncia? Porque sigue la siguiente hipótesis, que el Tourette estaría promovido por una disfunción de la articulación temporomandibular, o sea, esta articulación que tenemos aquí en la mandíbula. Para eso proponen un tratamiento de ortodoncia que logra compensar la articulación y mejorar de esa manera los síntomas. Por lo menos así son los trabajos publicados por algunos doctores odontólogos, como el Dr. Stack en Estados Unidos y su discípulo el Dr. Sims, como también el Dr. Jürgen André de Alemania. Este tema fue tratado en el último día del Congreso e incluso el Dr. Wokab, que era de la Asociación Estadounidense para el Tourette, dio una pequeña clase y exposición sobre un pequeño trabajo que habían realizado sobre este tema, siguiendo a algunos pacientes con este tratamiento. Las conclusiones
no eran muy claras y aún así faltaba trabajar sobre mayor cantidad de pacientes. Pero un dato de color, al terminar esta conferencia, una de las personas que hizo preguntas era una persona que pertenecía a la Asociación Estadounidense de Tourette. Se puso de pie en el auditorio y comentó que había tenido un caso muy cercano con un pariente de él y que le había resultado. Nadie se animó a seguir haciendo más preguntas y el silencio que quedó en el aire dejó la pregunta sobre si realmente convendría seguir investigando este tema. Y por supuesto no podemos olvidarnos de uno de los temas que siempre está en el aire y que tiene que ver con el cannabis. El cannabis siempre ha sido un tema controvertido no solo para el Tourette sino para otras patologías. Tanto es así que en el último momento del Congreso, cuando en la última clase, nos hicieron votar acerca de si nosotros utilizaríamos el cannabis como una opción de tratamiento para los pacientes con Tourette. Sorpresivamente, la votación fue un 50% para el sí y un 50% para el no. Claramente todavía es un tema controvertido. Por último, quería comentarles acerca de algunas novedades de tecnología que pudieron verse en ese momento. Entre ellas, la aplicación Tic Helper, cuya función era básicamente ayudar al paciente a seguir realizando el tratamiento de los tics fuera de la hora de terapia en su casa. Bueno, bien, entonces, para poder cerrar toda esta charla, vamos a decir las 5 conclusiones que creo yo fueron las más importantes del Congreso. Número 1. El tratamiento farmacológico sigue siendo uno de los pilares importantes del tratamiento del Tourette. De todas formas, no contamos con una sola droga para todos los pacientes, y esto se debe a que todos los pacientes tienen una manera diferente de manifestar el Tourette. Número 2. Los tratamientos conductuales de tics siguen siendo de los más promisorios hasta ahora. El gran problema que nos encontramos, y sobre todo en Latinoamérica, es encontrar personas que estén capacitadas para hacerlo. Número 3. Hay algunos tratamientos todavía en estudio e incluso también controvertidos, que no han terminado de tener conclusiones claras que nos permitan suministrarlos a todos los pacientes, ya sean los tratamientos de cannabis, el tratamiento de ortodoncia e incluso del Botox, que no lo había nombrado, pero que lo mencionaremos en otro video más adelante. Número 4. Con respecto a la tecnología, creemos que va a ser uno de los pilares fundamentales para que todos los pacientes con Tourette puedan acceder a un tratamiento efectivo. Y por último, una de las conclusiones en las que hubo más consenso es que para poder tener mejores resultados en los estudios se necesita mejorar cada vez más el trabajo en equipo entre todos los países y todas las asociaciones que tengan contactos con pacientes y profesionales. De esta manera podremos llegar a conclusiones en mayor número de pacientes que puedan dar resultados efectivos. Esto es todo hasta aquí. Si quieren saber más acerca de lo que estuvimos hablando, les dejaré un link abajo de este video en la descripción del mismo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos hablando de estos temas y nuevas actualidades sobre Tourette.